Bien, vamos a comenzar la clase del día de hoy, día clase especial, ¿cierto? Dedicada a lo que son los números índices. Vamos a hacer un pequeño repaso, ¿cierto? De lo que fue la clase del otro día, en la que empezamos a hablar de los números índices. Entonces, primero, hablar de números índices significaba, ¿cierto? Que estábamos conversando sobre distintos cambios en las mediciones de algún fenómeno o de alguna variable. ¿Ya? Entonces, a partir de eso, ¿cierto? Podíamos medir cambios en una medición, perdón la letra, económica. Em, por otro lado, ¿cierto? Podíamos ver comparaciones, ya sea de forma temporal o bien en forma espacial. ¿Ya? Recordemos que el que más se ocupa es el cambio temporal, ¿ya? Comparativamente con el tiempo inicial donde nosotros hayamos iniciado las mediciones o el que nosotros elijamos. Por ejemplo, comparar el tiempo de hoy con hace un año atrás. Y espacial es cuando uno, por ejemplo, compara en una zona, ¿cierto? Un espacio, una porción de ese espacio con otra porción de ese espacio. ¿Ya? Entonces, habíamos primero hablado de los números índices simples. ¿Ya? Habíamos definido algunas cositas, por ejemplo, el índice entre el tiempo t y el tiempo 0 de la medición h, como la medición h en el tiempo t partido por la medición en el tiempo 0. Tiempo 0, recordemos que es el periodo base. ¿Ya? O sea, digamos, es la cantidad de veces que es más grande o que es más pequeña con respecto al periodo inicial. Y además, habíamos definido también la variación del índice, ¿cierto? Como una variación porcentual. H sub t menos H sub 0 entre H sub 0 por 100%. ¿Ya? Entonces, digamos que son las dos mediciones básicas que vimos. Habíamos visto un ejemplo también, ¿ya? Que era el siguiente. Vamos a cambiar de página. Ejemplo. ¿Ya? En cualquier momento me pueden preguntar lo que deseen. Entonces, teníamos lo siguiente, el tiempo y la medición en ese tiempo de un cierto bien o un cierto índice, o, perdón, o un cierto indicador, en fin. Habíamos definido 5 tiempos y las mediciones eran 5, 7, 6, 8, 9 y 10. ¿Ya? Habíamos calculado primero los índices, el I, T sub 0 correspondiente. En el primer caso teníamos I 0, 0 porque era el tiempo inicial. En este caso era 5, que era esta medición, respecto a la primera medición, 5 de 5. Y eso tenía que ser por definición 1. Luego el I10 es la medición en el primer instante, 7, respecto de la medición inicial, 5. Y eso nos daba 1.4. Hola Milka, ahora te llamas Víctor. Luego, en el siguiente, I20, el que corresponde a este, ¿ya? Es 6 entre 5. Siempre considerando el inicial en el cálculo, 1,2. Luego, el I30 es 8 sobre 5, que es 1.6. El 40, que es 9 sobre 5,
1.8 y finalmente I5 y 0, que es 10 sobre 5. Y eso es 2. ¿Ok? Que sea 2 no quiere decir que siempre sea 2, el último. ¿Ah? Puede ser cualquier valor. Entonces, la primera pregunta era, ¿qué significaba el I50? O sea, el I50 igual a 2. Bueno, significaba, ¿cierto?, que entre ambos periodos, ¿cierto?, el valor se ha duplicado. ¿Ya? Principalmente eso. ¿Ya? Esto lo hicimos en la clase pasada, por lo tanto no es necesario estarlo explicando nuevamente. Luego calculamos las variaciones porcentuales, los delta y T0. En el primer caso, el primero, delta I00, ¿cierto? Es el que yo obtuve menos el inicial, dividido el inicial, por 100%. En este caso es 0%, por definición. ¿Ya? O sea, el primer índice con respecto a sí mismo es 1, por definición, y el primer variación es 0%. Luego, el delta I10 es el que yo obtuve, 7, menos el inicial 5, dividido el inicial 5, por 100%. Eso es un 40%. El otro es 6 menos 5 entre 5 por 100%, ¿ya? Eso es 20%. Y así sucesivamente. ¿Ya? Nosotros ya habíamos hecho esto. Este era un 60, este era un 80, y este otro era un 100%. ¿Ya? Y la pregunta era, ¿qué es lo que significaba el delta I30? O sea, 60%. Bueno, aquí entre el periodo, o entre ambos periodos, ¿cierto? Entre ambos periodos, o instantes, ¿cierto? El valor, como en este caso es positivo, ojo, es positivo, se ha aumentado, ¿cierto? Ha aumentado en un 30%. ¿Ok? Entonces, esa es como el resumen del ejemplo que vimos. Profe, ¿un 30 o un 60? Perdón, 60. Ya. Y disculpe, profe, y en IT0 ahí es, por ejemplo, en el I50 aumentó el doble, se duplicó. Pero ¿cómo podríamos decirlo, por ejemplo, en el I30 que Aumentó en 1,6 o en aumentó, 1,6 veces lo que tenía. aumentó 1,6 veces lo que tenía? Sí, Ya, es una magnitud, digamos, de cantidad de veces. ya, muchas gracias. De nada. ¿Ok? Entonces, esa es como la lectura de estas cuestiones, ¿ya? Considerando únicamente una sola medición, ¿ya? Eso fue lo que habíamos alcanzado a hacer el otro día. Entonces, lo que viene ahora es conversar acerca de los índices complejos, ¿ya? Que los que tienen más de una medición. Entonces, vamos a comenzar con lo siguiente. B. No con rojo, con negro. B. Índices complejos. Vale, entonces las características eran las siguientes. En este caso medíamos varios artículos o conceptos. Eso es lo primero que debemos saber. Y luego, generalmente son mediciones relacionadas entre sí. ¿Ya? Ahora, ¿qué entendemos por mediciones relacionadas? Por ejemplo, artículos que sean complementarios. ¿Ya? Recuerden que en economía se hablan de los bienes complementarios, o sea, de aquellos que
digamos, eh, tienen relación uno con otro y no pueden estar uno sin el otro. ¿Sí? Por ejemplo, la sal y el aceite, que son para cocinar. ¿Ya? Uno dirá, bueno, pero no son complementarios porque qué sé yo. Bueno, pero supongamos que lo son. ¿Ya? Entonces, en este caso, podemos combinar ambos, ¿cierto? Ambos índices con respecto al precio de la sal y al precio del aceite para ver el cambio grupal. ¿Sí? En fin, con lo que ustedes puedan realizarlo, obviamente considerando de que sean cosas medibles de forma similar, relacionadas. Aquí debería decir relacionadas. ¿Ya? Aquí no escribo igual como en la pizarra, pero bueno, lo importante es que se le pueda leer bien. Vale. Entonces, miren, supongamos sin pérdida de generalidad, ¿no es cierto?, que tenemos tres productos. ¿Ya? Que se llaman A, B y C. ¿Ok? Cada uno con su precio. Cada uno con su precio. Lo vamos a llamar P sub A, P sub B y P sub C. Entonces, claro, uno podría calcular el índice para este, que sería IA o IA arribita, ¿cierto? El índice de A, el índice de B o el índice de C. Podríamos calcularlos de forma individual, por supuesto, ¿ya? Pero lo que necesitamos nosotros es verlo en conjunto. Entonces, la importancia, crear un índice en conjunto. ¿Ya? Que es como, por ejemplo, puede funcionar un índice de producción o un índice de comercio, ¿ya? En el cual, ¿cierto?, hayan distintos productos similares entre sí y que se quiera ver el cambio en conjunto de sus precios. ¿Ya? Eso es lo más importante. ¿Ya? Entonces, todo depende de lo que ustedes quieren hacer con las variables que ustedes tengan. Pero siempre por lo general son cosas de precio, cantidades, valores, en fin. Entonces, tenemos dos formas posibles de hacer esto. Dos formas de hacer esto. ¿Cómo lo voy a llamar? Letra I, ¿cierto? Índices, estos son sin ponderar. Y dos, con ponderación. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? Bueno, lo conversamos el otro día también. Cuando hablamos de sin ponderar, significa que todos pesan lo mismo. O digámoslo de alguna manera, igualitario. Es igualitario. ¿Ya? Sin importar cuál es la dominancia en la industria, sin importar condiciones externas, sin importar cuán demandado es el producto, en fin, ¿ya? Es igualitario. En cambio, el con ponderación es cada uno pesa de acuerdo a su importancia. ¿Ya? Esto se llama índice equitativo. ¿Ya? Para que vean que no es lo mismo. Igualitario significa que a todos se les da lo mismo, y equitativo significa que a cada uno se le da lo que le corresponde por su tamaño o por su forma. ¿Ok? Bien, vamos a estudiar los dos tipos de índices complejos. Quiero saber si hay alguna duda hasta aquí. No, profe. Bien.
Perfecto. Vamos a avanzar entonces a lo siguiente. Bien. Número 1, índices complejos. ¿Qué va a hacer esto? Complejos sin ponderar. ¿Ok? Entonces, en este caso, el índice general del producto es una función de los índices en particular. Vamos a escribirlo de esta manera. ¿Ya? O sea, el índice general es una función de los índices en particular. ¿Ya? O sea, tengo todos mis índices individuales o bien todas mis características individuales y mediante alguna fórmula, ¿cierto? Los combino y obtengo el índice general. ¿Ya? Entonces, una forma de hacer esto es utilizando la media aritmética. ¿Ya? En donde la función en este caso es x barra. Recuerdan que la media aritmética es x barra, ¿cierto? Lo vimos recién en la clase pasada, que era la suma de los valores dividido la cantidad. O sea que en este caso, el índice de h ya no va a ser directamente ht dividido h0, sino que va a ser, dependiendo de la cantidad de índices que tengo, si tengo k índices, por la suma de los índices individuales. Con i de 1 hasta k. O bien, si no lo quieren ver de esta manera, ¿cierto? Lo podemos escribir así. IT0 de H1. Voy a escribir poco. Espérenme. Es que no me gusta uno que así tan disparatado. IT0 de H1 más IT0 de H2 y hasta el IT0 de HK, hasta mi producto K. ¿Ok? Entonces, como ustedes lo pueden ver, ¿cierto? Es la suma de todos los índices dividido la cantidad de índices. Y se puede resumir matemáticamente así. De igual a 1 hasta acá de I de 0 del índice HIS. ¿Ok? Esa es la forma de definir el índice complejo considerando la media aritmética de los índices. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo de esto inmediatamente. Aquí lo puse de nuevo para que lo puedan observar. Aquí. Ejemplo. Bien. Vamos a hacer algo muy parecido al ejemplo inicial. Vamos a tener unos tiempos y vamos a tener, digamos, índices ya calculados para 3 productos. H2, 1, 2, 1, 3 y 4. Y H3, 3, 2, 1, 1, 4. ¿Ya? O sea, aquí están los tiempos y acá están los 3 productos. ¿Ya? Entonces lo primero que hay que hacer, paso 1,
es calcular los índices individuales. Calcular índices simples, individuales, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a calcular acá al ladito, ¿cierto? El IT0 para H1, el IT0 para H2 y el IT0 para H3, ¿ya? Como si fuese igual que el primero, ¿vale? Ok. Milka, ¿cómo serían en el H1? Ayúdame tú. Dijo Milka, Will. Milka, que hoy día se llama Visto. Ajá, ya. No puede activar el audio. Ya, escríbalo nomás. Escríbalo en el chat. ¿Qué es lo que debería hacer en el primer caso? A ver, en el primero sería así. 2 dividido 2, ¿cierto? Esto siempre es 1, por definición, ¿cierto? Así como tú lo escribís. Si quieres, hazlo con slash. Así, mira. Ahí. ¿Ya? Para que sea más ágil el cuento. ¿Ya? Entonces, en el primer caso es 2 dividido 2. ¿Cuál sería el segundo? Después 4 sobre 2. Bien. O sea, 2 el resultado. Después, 5 2. Bien. O sea, 2,5. Después 7 medios, que es 3,5. Y después 9 medios. Perfecto. Ahí está. Ya. Williams, ayúdame con el otro. Hito o IT sub 0 para H2, para la segunda columna. 1 dividido 1. Sí, ese es el más sencillo de todos. Bien. Después 2 dividido 1, que es Sí, 2. 1 dividido 1 de nuevo. sí, perfecto. 3 dividido 1 y 4 dividido 1. Y 4 dividido 1, que es 4. Perfecto. Ya. Y el otro lo hago yo. Aquí sería 3 de 3. Después sería 2 de 3. ¿Cierto? Que aquí lo podemos aproximar a 0,7, ¿cierto? Después 1,3, que lo podemos aproximar a 0,3. Luego 1 de 3 de nuevo. Y finalmente 4 sobre 3, que lo podemos aproximar a 1,3. Bien, cumplimos el primer paso, que era calcular los índices simples. Entonces, ahora, el paso 2, perdón, este lo hicimos con rojo. Ahora, el paso 2 es calcular el índice complejo. ¿Ya? Y como lo estamos haciendo con el promedio, ¿cierto? En este caso tendríamos el índice para H1 más el índice para H2 más el índice para H3. Y luego se divide por 3. O sea, es el promedio de los 3 índices. ¿Ya? Y eso lo vamos a hacer con color verde. Eso lo vamos a hacer acá. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería en el primer caso? Miren, sería 1 más 1 más 1. 1 más 1 más 1. ¿Cuántos índices tengo? Tengo 3. ¿Ya? O sea, esto tiene que dar 1 también.
Claro, se te pasó uno. Después, 2 más 2 más 0,7 entre 3. ¿Ya? O sea, nos va a dar 4,7 entre 3, que aproximadamente es 1,6. ¿Ya? Promediamos para el lado. Williams, ¿cómo quedaría el tercero? Em, 3,8. ¿Ya? O Ah, sea, no. 2,5 más 1 más 0,3 dividido Sí, 3, que es 3,8. Sí, dividido 3. dividido 3. Sí. O sea, esto es más o menos 1,3. Mm. ¿Sí? Milka, Víctor. Así, 3,5 más 3 más 0,3 entre 3. ¿Ya? Y eso al dividirlo nos da 2,3. Y el último, 4,5 más 4 más 1,3 entre 3 es 3,3. ¿Vale? Entonces lo escribo un poquito más ordenadito. 1, 1,6, 1,3, 2,3 y 3,3. ¿Ya? Ahí están los índices complejos utilizando la media aritmética. ¿Vale? Entonces, aquí ya podemos hacer las comparaciones y también podríamos incluso calcular la variación. ¿Ya? Pues eso lo hacen ustedes de tarea. ¿Ya? Entonces, fíjense, por ejemplo, ¿qué significa el perdón, el I20? El I20, el 2 contra el 0, ¿cierto? Busco para acá y me da 1,3. Este es I20. Ya, vale 1,3. ¿Qué es lo que quiere decir esto entonces? ¿Cuántas veces creció en conjunto este grupo de artículos con respecto al periodo inicial? Vamos otra vez. Acuérdense que I20 significa que yo combino el tiempo 2 con el tiempo 0. Y todos estos están con relación al tiempo 0. Entonces yo tengo que mirar esta fila. Y el índice 2,0 es este. ¿Ya? Y este valor es 1,3. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en promedio, ¿cierto? O en media aritmética, ¿ya? En promedio, las mediciones, ¿cierto? Se incrementaron en 1,3 veces. ¿Sí? Aumentó, claro. O yo le puse así, pues se incrementaron en 1,3 veces con respecto al periodo inicial. Y ahora hay que sacarlo en relación al porcentaje, ¿o no? Claro. Pero en el fondo, digamos que acá, como es relacionado al valor mismo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, es 0, acá es 60%, acá es 30%, ¿ya?
Pero aquí, ojo, acá es una unidad más grande que el 3, que el 1,3, fíjense. Aquí el salto es de una unidad. Entonces eso automáticamente convierte al 30 en 130%. Y acá pasa de 2,3 a 3,3. ¿A qué porcentaje se convierte entonces? Siguiendo la misma lógica. 130 o no, 100. Ay, no sé. Fíjate, cuando pasó de 1,3 a 2,3, aumentó una unidad. Sí. Entonces aumentó de 30 a 130%, o sea, aumentó un 100%. Ah, ya. Entonces acá pasó de 2,3 a 3,3, otra unidad más. Entonces este 130 aumenta 100% más a 203. Mm, Entonces ese sería el total, 230. No, no es el total. Yo en ningún momento No. he dicho que esto es total. Esto es solamente la comparativa del tiempo final con respecto al tiempo inicial. Mm, ya, ¿Ya? O sea, si les da un índice de 3,3 es porque aumentó más del doble. ya. Es como que pasara la cesantía de un 7% a un 14%. Aumentó el doble. Entonces, mi consejo a ustedes es vinculen magnitudes numéricas a porcentaje. Ya. Con práctica para eso. Obviamente. Sí, porque si usted dijo de 7 subió a 14, eso quiere decir que aumentó un 200%. ¿Eso? De 7 a 14 aumentó un 100%. Mira, Mm, a ver, 14 menos 7 dividido 7, estamos claros que es, perdón, estamos claros que de 7 a 14 aumentó el doble, ¿cierto? Pero en porcentual es 14 menos 7 dividido 7. O sea, 7 dividido 7, o sea, 100%. O sea, decir el doble significa decir aumentó en 100%. Ya. Entonces, si aumentó un 200%, ¿cuánto aumentó entonces en realidad? um, ¿A 21? Claro, aumentó a 21, ¿cierto? Y con respecto al 7, ¿cuánto es el 21? 21. Eh, Triple, El triple, muy bien, muy como bien, decía la Milka. claro. Sí, que no estaba atento al chat, pero sí, Sí. el triple. ¿Ya? O sea, cuando a ti te dicen aumentó un 100%, es que aumentó el doble. Cuando te dicen aumentó un 200%, es porque aumentó el triple. Mm. Ahí se nota con el 1.3 a 3.3 aumentó el triple. Exacto, very good. Ahí aumentó de 30 a 230. Claro, o Aumentó sea, el triple. el triple equivale a un 200% adicional. Mm, ya. El triple equivale a un 200% adicional. Ya. Ujú, Ya, profe, yo creo que ahí ya quede más claro. ujú. No sé la Milka. Ujú. Ya. Voy a continuar entonces, ¿ya? Con la siguiente medición. Aunque no sé si haga ejemplo porque en realidad es lo mismo, ¿no? Pero con otra fórmula. Bueno, profe.
Perdón, no voy a haber borrado acá. Otra página. Bien. Que no La se pierda segunda, la evidencia. claro, segunda forma. Se llama la media geométrica. Ah, Hola, profe. hola, Víctor. Oh, perdón. Ahora me llamo Víctor. Profe, Sí, ahora consulta vas a la... quedar como Víctor. Cuando me hables en clase de Víctor, ¿tienes alguna duda? Me voy a hacer la víctima nomás. La víctima, claro. Eh, la media geométrica no la habíamos visto en clase, profe. En clase no la vimos. Porque yo tengo anotado hasta la variación porcentual de los índices. Vimos los índices simples, digo, y después hicimos ejemplo, la variación porcentual, pero la media geométrica no la tengo o yo no estoy bien. No, porque no, esto ya no es repaso, sí, pues. Por eso, esa es mi pregunta. Esa es hasta ahí que habíamos quedado, hasta Nosotros hasta lo esto último que llegamos. repasó. Ya, perfecto. Sí, esto ya es nuevo. Ya, ok. Eso quería saber. Bien, la siguiente es la media geométrica. ¿Ya? En este caso, la función es más o menos algo así. ¿Ya? Esto ignórenlo por un momento. El índice en este caso, para una media geométrica, funciona así. Se multiplican todos los índices en particular, ¿ya? Y se multiplican todos y luego se les calcula la raíz cuadrada. O sea, la raíz, perdón, no la raíz cuadrada, la raíz correspondiente a la cantidad de datos que yo tengo. O sea, si son 2 es raíz cuadrada, si son 3 es raíz cúbica, si son 4 es raíz cuarta, y así sucesivamente. Ya. ¿Ya? Eso es la media geométrica. ¿Ya? Y en el fondo funciona exactamente igual que el anterior, se sacan los índices individuales, después se obtiene el grupal y luego la variación por ciento. Y listo. ¿Ya? Ustedes igual pueden hacerlo de tarea. ¿Ya? No sé si sea la tarea 1 precisamente, no lo sé, pero digamos que para que ustedes lo ejerciten. ¿Ya? Entonces los datos pueden ocupar estos mismos datos de aquí. ¿Ya? Entonces, aquí, los índices son los mismos, esto se repite. Lo único que es distinto es lo de color verde. ¿Ya? Ahí no va a ser la suma dividido 3, acá va a ser la multiplicación con raíz cúbica. Claro. Acá va a ser la multiplicación con raíz cúbica, la multiplicación con raíz cúbica, y así. Y si hubiera más datos en paréntesis, obviamente aumenta la raíz. Aumenta el índice de la raíz. Ese Ese es el índice, claro. Y la otra se denomina media armónica. ¿Ya? Que funciona de la siguiente forma. Es el valor de K dividido los inversos de los índices. ¿Ya? Lo voy a escribir, a ver, lo voy a escribir de otra forma. Uno dividido H, 1 dividido IT0 de H1 más 1 dividido
IT0 de H2 más 1 dividido IT0 de HK. ¿Ya? Ojo, H2 no es H al cuadrado ni nada de eso. Para los que estén viendo este video, ¿ya? Y se hayan perdido un poquito, esto no es elevar al cuadrado, es el segundo artículo, el késimo artículo. O sea, ¿qué es lo que hacen ahí? Calculan los inversos de cada uno de los índices, los suman y luego se lo dividen como denominador acá. ¿Cómo sería eso, profesor? Ya vamos a hacer un ejemplo ¿Qué acá. suma dice usted? Uno cortito. Ya voy a pescar uno de los anteriores. Por ejemplo, el mismo 2. Yo lo estaba elevando al cuadrado. Es que no, porque eso es lo que no quiero que entiendan. Ya está descrito así nomás. Significa que es el artículo 2. Este es el artículo 1, el artículo 2 y el artículo K. No es elevado a K. Ya, profe. Ya, aquí el tiempo es 2, ¿cierto? No, porque si no va a pensar que es fracción. Con t igual 2. ¿Ya? Pasaba a esto. El IT0 de H1 es 2,5. El otro era 1 y el otro era 0,3. 0,3. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Calcular los inversos de cada uno. 1 dividido I de 0 a H1, ¿cierto? Es 1 entre 2,5. Calculadora, aquí está. Eso es 0,4. Luego, 1 dividido IT0 de H2 es 1 dividido por 1 y eso es 1. 1. Y el otro es 1 dividido IT0 de H3. H3. 1 Es partido 1 dividido 0,3. 0,3. O sea, 3,3. ¿Ok? Entonces, ahora, el general de esto, el I de 0 de H, considerando la media armónica, es K, que es el número de artículos, 3. sí, es 3, dividido la suma de estos 3, 0,4 más 1 más 3,3. 4,7. 4,7. Eso da 0,64. Ya. El único tema es que dan como resultados bien, bien distintos en ocasiones. Porque de acuerdo al promedio, fíjense, en el último es 3,3 veces. O sea que aumentó. Ujú. Pero de acuerdo a este otro,
nos dice que disminuyó. Mm. Entonces, tienen que tener cuidado con cuál se elige. Sí, porque no creo que le hayamos hecho mal. No, no, está bien. Está bien. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a la media armónica, ¿cierto? Hubo una disminución en la cantidad. Ahora, ¿dónde se ve afectado esto? Fíjense, porque estamos hablando del 2 nomás. En el de acá nos dio 1,3, nos dio que aumentó. ¿Ya? Pero resulta que el otro, al parecer, toma como el acumulativo, porque acá, digamos, en el primer producto aumentó 2 veces y media. El H2 se mantuvo y este disminuyó. Entonces, para este método, al parecer toma más en cuenta aquellas cantidades que disminuyeron y las hace pesar más. En cambio, en el promedio pasa lo contrario. Al parecer le da más importancia a los aumentos que a las disminuciones. ¿Sí? ¿Logras notarlo, no? Sí, entiendo un poco lo que comenta, de que en una aumentó y en la otra como que disminuyó. Que pareciera no tener como tanta lógica, pero me imagino que tiene que ver por el cálculo en sí que se realiza. Claro, tiene que ver con el método, pero, o sea, Claro. que uno dependiendo de lo que necesita medir, también tiene que elegir de acuerdo a lo que necesita estudiar de los datos, en este caso. ¿Ya? Entonces la media armónica le da más preponderancia a las pérdidas o a las disminuciones en precios o en cantidades. En cambio, la media aritmética hace lo contrario, le da más peso a los aumentos, Claro. o más preponderancia, porque acá todos pesan lo mismo. Sí. Ya, profe. Entonces depende de lo que pidan. Sí, po. O sea, depende eh, del objetivo del cálculo. Bien. Bueno, el tema con este tipo de índices es el siguiente. Primero, desventajas. ¿Ya? Yo creo que las ventajas están más o menos claras, que es como la facilidad del cálculo. Em, una primera desventaja es la heterogeneidad en los resultados. Otra es la heterogeneidad en unidades de medida. Si ustedes se dieron cuenta, ¿cierto? Un producto que fue siempre aumentando, el otro también, pero el otro fue bajando en algún momento. ¿Ok? Y lo otro precisamente es el mismo peso. Mismo peso a cada elemento. ¿Ya? Pero no toman en cuenta otras cosas, por ejemplo, el stock, no toman en cuenta la demanda que existe del producto, o si es un precio más relevante o no, en fin. Entonces, lo importante ahora es ver el caso de los índices que sí se ponderan, ¿ya?
Entonces, vamos a definir lo siguiente. Se define el peso, ¿cierto? Llamado W sub I. ¿Ya? Profe, las desventajas que anotó ahí respecto a qué es. A lo que hicimos recién. Ah, ya. ¿Ya? Ya pésimamente escrito. Más que lo sé con teclado. Indicador. El artículo I. Que, ¿ya? Fíjense, se define el peso W sub I, ahí lo puse con guión bajo, pero significa subíndice, ¿ya? Como el indicador de la importancia relativa del artículo I, y que por construcción deben sumar 1. O sea, que por ejemplo, los pesos porcentualmente podrían ser 30, 25, 40 y 15. No, perdón, y 5. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen que sumar 100% o 1. ¿Ya? Si no ocurre eso, entonces no pueden ser definidos como peso. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos representa el peso de cada producto. ¿Ya? Naturalmente, y va a depender del índice también. ¿Ya? Pero vamos a ir viendo cada uno de los casos. Entonces, vamos a escribir acá de nuevo. Los índices ponderados más utilizados son los 3 siguientes. Atención. Primero, asterisco. Índice de Las Peires. ¿Ya? El primero se llama índice de Las Peires. ¿Ya? Funciona así. Se llama L, ya no se llama I, se llama L ahora, L de Las Peires. T0, esto sigue siendo así, de H. ¿Cómo funciona? Funciona así. Vamos a quitarle no vamos a escribirlo con sumatoria, pues. Tomamos cada índice vamos a escribirlo así. ¿Ya? Tomamos cada índice y lo vamos a multiplicar cada uno por su peso. W1, W2, hasta WK. ¿Ok? Entonces, digamos que es únicamente darle la ponderación individual a cada producto. ¿Ya? Ahora, en el caso de las peires, ya vamos a borrar esto un poquitito.
Todos estos son el mismo valor. Con respecto al periodo base. ¿Ya? O sea, W0 es la ponderación considerando el periodo base. O sea que es constante. Profe, ¿Sí? había puesto anteriormente W1, W2, Sí, W3, pero en el claro, fondo es W0 porque es el mismo valor claro. para Aquí lo todos. que había puesto antes era esto. Claro. Después, en segundo lugar, tenemos el índice de Page. Índice de Page. Que funciona así. Se calcula de forma un tanto particular. 1 dividido P sub T0 de H. ¿Ya? Aquí es algo parecido a la media armónica. Es 1 dividido H, perdón, IT0 de H1 más 1 dividido IT0 de H2 más 1 entre IT0 de H3. Y acá sí que existe el, el peso considerando el periodo en el cual nos encontremos. Profe, y al final no es HK. Ah, sí. Es HK. Profe, la diferencia entre estos índices como que, porque me daba cuenta que arriba era como la suma y abajo es como la división. No, ¿Cómo acá es también la hay suma. diferencia?
Acá también hay suma. Sí, me refiero a que cambia que acá hay división, por ejemplo. En O patch. sea, es únicamente invertir los índices y acá no. Claro. Esa es como la diferencia. El Sí. W1, W2 y eso está multiplicando a lo que está en la división. Claro, es como que estuviese arribita. Es como que dijera así, W1 dividido I T0 de H1. Es que da la impresión que fuera que ya, es lo mismo entonces. Eso quería hacer. Claro, que esté separadito no significa que igual está multiplicado. Ya, perfecto. Ahí sí. Bien, índice de Fisher, el tercero. Es simplemente lo siguiente. Es F de 0 de H, multiplicamos LT0 de H por PT0 de H y raíz cuadrada. O sea, es la media geométrica entre ambos índices. O sea que Fisher fue el más vivo de todos porque digo, ah, ya, ok, ya que no se ponen de acuerdo estos dos, yo lo multiplico y le saco la raíz cuadrada. Así lo hizo Más Fisher. capo, más vivo. El más vivo, sí. El más vivo de todos. ¿Ya? Así que estos son, digamos, las presentaciones de aquello. ¿Ya? Entonces, digamos que ahora las expresiones que vamos a ocupar tienen que ver con lo siguiente, la utilidad que se les da, a eso me refiero. Nueva página. Entonces, la utilidad que se les da es la siguiente. Uso concreto. Evolución de precios y cantidades. ¿Ok? Esto tiene que ver, con, por ejemplo, con el IPC y esto tiene que ver con el IPP. Índice de precio al consumidor, índice de precio al productor. Tiene que ver con esto. ¿Ya? Entonces, en economía, ¿cierto? Se habla del valor de un bien. ¿Ya? Y por lo general, este valor va de la mano del precio por la cantidad. O sea, el valor monetario es la cantidad de artículos que tienes por el precio que vale cada uno. ¿Ya? Esa es como la aplicación.
¿Ok? Entonces, vamos a considerar tres casos. El primero, el valor difiere en distintos periodos. ¿Ya? O sea que en según el periodo, ¿cierto? Por ejemplo, 0, 1, 2, hasta t, ¿cierto? El valor, ¿cierto? Va a cambiar en función únicamente del tiempo. O sea, el tiempo inicial, el valor del bien va a ser P0 por Q0. En el 1 va a ser P1 por Q1. En el B2 va a ser P2 por Q2. Y así sucesivamente hasta el último en que va a valer PT por QT. O sea, que el valor del bien en el instante determinado tiene que ver también con el cambio en los precios y en las cantidades. El caso 2 es cuando la cantidad es fija. O sea que el Q sub T es igual a Q en todos los casos. La misma cantidad demandada, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, en el periodo 0, 1, 2 hasta T, ¿ya? El valor del bien va a ir cambiando, pero solamente en función del precio y no de la cantidad. Por ejemplo, en el inicio va a ser P0 por Q. En el B1 va a ser P1 por Q. En el siguiente va a ser P2 por Q. Hasta el último. PT por Q. ¿Vale? Entonces, este es una forma de representar, ¿cierto?, el cambio en los precios. ¿Ya? Similar al caso del IPC. ¿Ya? Por ejemplo, IPC. ¿Ya? Recuerden que el IPC, ¿cierto?, es el cambio en los precios en la canasta de alimentos, o sea, en la canasta básica. Que la canasta básica es siempre la misma. ¿Ya? ¿Ya? Tarea para estudio, ¿cierto? Averiguar sobre el IPC. 3. El otro caso va a ser cuando el precio es fijo. O sea, cuando PT es igual a P, para todos los casos. Entonces, en el tiempo 0, tiempo 1, tiempo 2, hasta el tiempo T, ¿cierto? El valor del bien va a depender únicamente de cuánta cantidad yo demando o me demanda. Perdón. ¿Ya? Y esto es un caso, por ejemplo, del índice de precios del producto. ¿Ya? ¿Cuánto le cuesta al productor producir la misma cantidad cada mes, o cada año, o cada semana? No sé. Resumiendo. Bien, entonces el ejemplo que vamos a ver tiene que ver con estas definiciones que hemos hecho. Primero, para el caso cuando tenemos variaciones dinámicas y conjuntas. La segunda, para el caso únicamente cuando el precio es el que cambia. Y el tercero, cuando solamente la cantidad es la que cambia. Bien, entonces en el primer caso, para el caso 2, ya vamos a partir con los precios. El índice de precios ya se calcula así.
¿Ok? Ese es el primer índice, es el índice de precios. ¿Ya? O sea, primero tomo el precio en el momento T y lo multiplico por la cantidad, sumo todo eso y luego lo divido respecto a la misma suma, pero con respecto únicamente al periodo de inicio. ¿Ya? Por eso aparece PT por Q solamente. Y el Q no tiene su índice porque lo habíamos definido así. ¿Ya? O sea, es el valor del bien, es la suma de los valores de los bienes dividido la suma de los valores bienes al inicio. ¿Ya? Entonces acá el ponderador es únicamente la cantidad. Para 3 vamos a tener el índice de cantidad, que es Q de 0. Acá es al revés. Acá el Q no tenía su índice, acá es P el que no tiene su índice. PI por Q sub T I, porque es la cantidad la que va a cambiar. Y abajo lo mismo. P sub I por Q sub 0 I. ¿Ya? Y en el caso del 1, que es como el que combina los dos, se llama índice de valor. Que es B de 0, que es P sub T I, Q sub T I. Ambos tienen cambios y los dos cambian con respecto a lo inicial. ¿Ya? Todo esto es con respecto a K productos. Profe, el I que aparece ahí, ¿qué vendría siendo? Es el respectivo Ese- producto. ¿Ya? O sea, a ver, en estos tres casos, I es el producto. O el valor I, o sea, el artículo. Eso quise decir, el artículo. Ah, ya. Es que eso ya. ¿Ya? Voy a anotar acá un ejemplo. Por ejemplo, si tengo dos artículos, acá el PT0 sería el precio para el artículo 1 por la cantidad del artículo 1 más el precio del artículo 2 por la cantidad 2 dividido el precio base por la cantidad 1 más el precio base del otro producto por la cantidad del otro producto. ¿Ya? Esto corresponde al artículo 1, al artículo 1. Este también. Estos otros corresponden al artículo 2. ¿Ok? Pero de todas maneras lo vamos a hacer con un ejemplo numérico. En el caso de la cantidad es lo mismo, teniendo dos artículos, ¿cierto? Tomo los del tiempo t y abajo los del tiempo 0. Ya. La cantidad, lo mismo. Y en el valor, lo mismo. Ujú, sí. Ya. Entonces, vamos al ejemplo numérico.
A ver. Bien, ahora, ¿cómo los diferenciamos estos índices en función de si es las Peires o Pache? O Fisher. Es que Fisher es la multiplicación de ambos. Ah, ¿Ya? verdad, La clave está en diferenciar entre estos dos. verdad. Ya. En el caso de las Peires, el, el Q es el Q inicial. En cambio, en el Pache, el Q es el QT. Esa es la única diferencia. Recuerden que acá en la definición vimos que el Aspeires tiene que utilizar el periodo base y el Pache tiene que utilizar el tiempo actual. Entonces, acá, Ya. cantidad inicial, cantidad actual. En el caso de aquí de cantidad, el P es el precio inicial y acá el P es el precio actual. Profe, y eso para poder identificar, ¿cierto? ¿Cuál es cuál? Va a estar determinado en lo que vaya en el I. No, porque el I es el artículo nada más, ¿ya? O sea, sí, tiene que ver, Pero, porque, por ejemplo, en el primer caso, en el primer artículo sería el precio o la cantidad base del primer artículo. Después va a ser la cantidad base del segundo artículo. En el siguiente sumando. es que no entiendo cómo yo podría identificar cuándo es de uno y cuándo es de otro. Ah, Porque dice que Q, por ejemplo, es igual a Q0. Pero si lo vemos acá en la fórmula, eh, no, no entiendo ahí cómo yo podría diferenciar. sí, como te digo, lo que vamos a hacer ahora va a ser un ejemplo con cantidades, ya para que entendamos de una vez por todas, ¿cierto? Y digamos, vayamos entendiendo qué es lo que significa cada una de estas cosas, Ya. ¿ya? Para simpleza, este no lo vamos a trabajar, ¿ya? Solamente vamos a hacer precio y cantidad. A ver, vamos a abrir otra. Ya, entonces, ejemplo. Entonces, la instrucción es esta, encontrar índices no, índices del año 2011 respecto del año 2009. ¿Ya? Esa es como la instrucción general. O sea, significa encontrar las Peires, Pache y Fisher. ¿Ya? Los tres. Ahora, ¿cuáles son los artículos? O bienes, en este caso. Son 4. Papas, arvejas, aceite y pescado. Alberjas. O sea, perdón, ¿cómo es con B larga? ¿Cómo? No, solo que yo las conozco por arvejas. Sí, yo también. Arvejas. No era para que se riera un poquito. Pero- Ya, Eh,
2009, precio, cantidad. 50, 150, 180 y 1000. Y las cantidades eran 150, 430, 300 y 250. Esto fue el 2009. Después el 2010, precio, cantidad, 60, 180, 200 y 1150. Las cantidades eran 140, 450, 310 y 270. Y el 2011 son 75, 200, 220 y 1300. Las Q eran 135, 460, 325 y 300. Ok. Entonces, esa es como la información inicial. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los precios y cantidades iniciales? ¿De qué año son? 2009. 2009. O sea que P0 y Q0 son 2009. ¿Ya? Ujú. En cambio, PT y QT, ¿cierto? Pertenecen al 2011. 11. ¿Vale? Esa es como la primera parte de esto. Que era lo que decíamos acá. O sea, si queremos ocupar las PEIRES, los datos que nos sirven son del 2009. Si queremos ocupar PASHE, Ya, tenemos que ocupar los datos del 2011. entiendo. Bien, entonces, bien, vamos a hacer el primer paso. Vamos a recortar esto. Bajo por ahí arriba. Bien, paso 1. Bien, vamos a calcular los términos precio por cantidad, ¿ya? Que corresponden a cada índice. Vamos a posicionar también los índices por acá. Voy a volver, voy a poner pausa. Bien, ahora, ya que hicimos los cálculos, ¿cierto? Vamos a calcular los índices. Primero, los de precios. Las PEIRES, año 11 contra año 9, ¿cierto? De precios. Bien, de acuerdo a lo que hicimos antes, ¿cierto? Tiene que ser la suma del precio en el año actual, 11. Sí, 11, por por Q09. Q09, o sea, por la cantidad antigua. Sí, Y abajo la suma es la suma del precio antiguo de por la 09 cantidad por antigua. 11. Por eso se mantiene. Ah, ya. Tienes razón. ¿Ya? Es la misma para ambos. Verdad, verdad. Ya. En este caso, ¿cierto? La suma de P11Q9 es esta, 480, 488. Sí. 250. Y abajo es 09. 376. Eso. Este resultado es 1,2985. Ya. Luego,
el PH ¿ya? Acuérdense que el PH va invertido. Sí, sí. Eso es lo más extraño O de sea, que todo, ¿no? sirve el del... Eso de verdad yo no sé por qué lo hizo así, así de complicado. Aquí es al revés. O Sería el sea, 488. no, pues aquí, acuérdense que aquí tomamos, en vez de P11Q9, aquí tenemos que tomar P11Q11. P9. Ah, Es que ese es el ya, tema, ya, ok. hay que invertirlo. Ahora como raro. Sí, Es sí, como sí. raro, es al revés. O sea, eh, el, el Y abajo P11, sería P11 Q... No, 9Q11. perdón. P09Q11, sí. Ahí estaría la... Ya. Entonces arriba sería 563,625 dividido 434,250. Mira, esto da 1,2979. Oye, es poquita la diferencia. Aquí está la diferencia. Es que Sí. cuando son cosas más grandes ya empiezan a ser más parecidas y el comportamiento también es parecido. Eso también hay que analizarlo. Ujú. ¿Ya? Y aquí le podemos agregar Ya. el Fisher. Ya, sí. Que en ese caso obviamente es la raíz de 1,2985 por 1,2979. Claro. Esto es 1,2982. Es una media. Oh, Es es una casi media. la media. Sí, Es que tenía que dar de entre ambos. medio porque es una media. Es una media geométrica. Ya. Ya. Ahora, para las cantidades. ¿Verdad que ese es solo para los precios? Siempre aquí podemos ocupar la misma tabla. Sí, sí. Ya. Las PEIs 1109. 0,9 Cantidad. para Q. Sí. Ya. Atención aquí. Sería. Q, si- Claro, si nos fijamos acá, ¿cierto? Sería o sea, el precio 9 por 11. por la cantidad 11. Sí. Precio 9 por cantidad 11. Y aquí lo que es constante Cantidad 11. precio. Sí, cantidad 0,9. Cantidad 0,9. ¿Ya? Y el Ahora precio es entiendo. constante. Entonces sería 434,250 dividido 376.000. Y eso es 1,1549. Luego, PH 1109 de cantidad. Acá lo que se mantenía era la cantidad, acá se mantiene el precio. Precio 11 por Q11 dividido P9 Q11. Perdón, P9 Q11, sí. Eh, espera.
Claro, porque es el precio el que se mantiene. P11, Q9. Ahí sí. O sea, 563,625 dividido 488, 250. Eso nos da 1,1544. Ahí sí. Y finalmente el Fisher es la raíz de L por P. Por 1,1544. Eso da 1,1540. Eso. Uf, hasta yo lo sufrí. Está un poco complicado esto de ingresar bien los datos, que de repente uno se equivoca en una sola y ya. Claro, claro. Entonces aquí uno ya puede empezar a ver ciertas relaciones. Por ejemplo, aquí en las peires para precio, lo que es constante es lo antiguo. Q9, Q9, P9, P9. Y lo otro varía, con la diferencia que es arriba nuevo, abajo viejo, y en el otro es arriba nuevo, abajo viejo también. Claro. En el PH es lo contrario. O sea, es lo mismo que las peires, pero con, en vez de el precio antiguo, es el precio nuevo. Fisher, de nuevo, el más vivo de todo, se queda igual. Es lo mismo para los dos casos. Sí, quedó al medio. Siempre queda al medio, el más conservador. No tiene que hacer ningún cálculo, que la pega la tienen que hacer los otros. Ya. Pero ahí están los resultados. Ya. Sí. Así que creo que llegamos hasta aquí. Ya les he fundido mucho sus cabecitas, así que Sí, eh, porfa. ya. La otra clase, ¿cuándo va a ser? Yo el viernes no puedo. Tendría que ser el jueves en la noche. ¿Pueden el jueves en la noche? Porque como no tienen clases con los otros profes, Sí. Bueno, mis compañeros habría que, en cierta forma, tienen que hacerle igual, porque claramente quien esté o pueda estar, sí, y total después si queda grabado, el que no esté podrá ver la sí. clase. Ya, entonces en vivo, para los que van a estar en vivo, ¿cierto? Yo cacho que el jueves es un Sí, buen día y ahí vamos a trabajar al primer certamen, que sería de práctica descriptiva, sí. analizando unos datitos y en una de esas sale esto. Digamos que es cosa de tirarles esta tabla, o bien, digamos, tirarles las tablas de precio y cantidad, que creen esta tablita con, Ya. con cosas parecidas, ¿cierto? Para que ustedes calculen los índices, lo interpreten por supuesto. Ujú. ¿Ya? Entonces, ¿Qué puede, eh, cuando habla de interpretación se refiere a lo que aquí es aparece igual que cualquier ahí? número índice, pues, o sea, aquí creció 1,2985 veces el precio con respecto al precio al inicio. Ya. Acá también. Es que el precio al inicio, ¿cuál era? Eran, aquí son Ah, varios, ya. que eran Sí, 50, 150, 180 y 1000. claro. Y Ya. pasaron O a sea ser que, 75, 200, 220 y 100 y 1300. O sea, digamos que se fueron al chancho los productores con los precios. ya. O
sea, que igual hay que tener claro eso porque de repente uno puede decir aumentó y en el fondo a lo mejor Claramente. disminuyó. Por eso quiero saber de dónde era. Ya, Sí. ya, profe. Ya, Williams, ¿estará por ahí vivo todavía? Williams. No sé, parece que William tiró la toalla. William, nos abandonaste. Sí, tiró la toalla. No importa. Total, va a ver tiene que ver el video igual. Ujú, sí, Bien, entonces tú que estás viendo este video, también me despido de ti, que te vaya muy bien y pone ya, atención a profe, todo lo que gracias. hicimos en esta parte. Para los que Ya, estuvieron muchas gracias. conmigo, también que les vaya muy bien y nos estamos viendo el día Gracias. jueves. Que les vaya bonito. Ya, profe. Que estés Hoy bien. día no Chao, hubo chao. Cocaví, nos lo deben, me lo guardan. Ya, Cuando vaya la señora me lo guarda. ya. Ya, profe, que esté bien. Que les Chao. vaya bien. Les voy a mandar esto al Telegram. Sí, sí, no hay problema. Ok. Ya. Chao, chao. Chao, chao.